Brasil, tierra de carnavales y cultura ancestral. Si alguna vez te has preguntado cómo vivían los indígenas de esa época, este es tu video. Ahora, relájate, disfruta y, recuerda, si te gusta el video no olvides dar like y suscribirte. Imagina una mañana que despierta lentamente sobre la vasta tierra que, muchos siglos después, se llamaría Brasil. El sol se eleva perezoso sobre un mar inmenso, donde las olas rompen con suavidad en playas infinitas, doradas y tibias. A lo lejos, las selvas respiran. Una bruma ligera flota entre los árboles, y el aire está cargado del perfume húmedo de la tierra, de flores desconocidas y del canto incesante de las aves tropicales. En este mundo sin ciudades, sin caminos de piedra ni ruido de hierro, la vida fluye al ritmo de la naturaleza. Cada día es una mezcla de calma y trabajo, de silencio y sonido. Los pueblos tupíes, dispersos a lo largo de la costa y los ríos, despiertan con la luz. En sus aldeas de chozas redondeadas, cubiertas con hojas de palma, el humo del fuego de la noche aún flota en el aire. Las mujeres ya están despiertas. Algunas amasan la mandioca, rayando la raíz blanca con paciencia para preparar el beiju, un pan fino que acompañará la jornada. Otras van al río a lavar cestas, a recoger agua fresca o a cuidar a los más pequeños, que corretean descalzos entre perros y gallinas salvajes. Los hombres se preparan para salir a cazar. Revisan sus arcos de madera de ipe o de palmera, tensan las cuerdas, prueban la punta de las flechas untadas con veneno de curare. Antes de internarse en el bosque, fuman un poco de tabaco seco en sus pipas de arcilla, mientras el más anciano murmura una breve plegaria a los espíritus del monte. El bosque es un territorio sagrado. No se entra en él sin respeto. Cada río, cada piedra, cada árbol tiene dueño, espíritu o memoria. El día transcurre con lentitud. Bajo el sol alto, los cazadores se adentran en senderos apenas visibles, siguiendo huellas, escuchando cada crujido. A veces se detienen a observar a un grupo de monos que chillan en lo alto de los árboles, o el paso silencioso de un jaguar que los mira desde la sombra. La caza no es abundante todos los días. A veces regresan con presas pequeñas, un paca, un armadillo, un ave grande, y otras veces sin nada. Pero en el río, la pesca siempre ofrece consuelo. Redes trenzadas con fibra vegetal capturan peces plateados que brillan como espejos en el agua. En la aldea, la tarde llega acompañada por el bullicio de los niños y el ritmo de los morteros donde las mujeres machacan semillas. Los mayores cuentan historias, sobre el origen del fuego, sobre el primer hombre que habló con los animales, sobre las estrellas que nacieron del llanto de una niña. No existen libros, ni escritura. Pero cada palabra es memoria, y cada narrador es un guardián del tiempo. Al caer la noche, el aire se enfría. Las sombras envuelven la selva, y el canto de los grillos llena el silencio. Las familias se reúnen alrededor del fuego central. Comen, ríen, escuchan los tambores. A veces, en noches especiales, los jóvenes bailan, cubiertos con plumas de guacamayo y pintados con tintes rojos y negros extraídos del urucum y el genipapo. El baile no es solo celebración, es también un acto de equilibrio, una manera de conversar con los dioses invisibles que habitan el viento y el agua. La vida es simple, pero no fácil. Las enfermedades llegan a veces, los ríos se desbordan, los enemigos atacan. Aún así, la comunidad es fuerte. Todos saben su lugar, el cazador, la tejedora, el curandero, el anciano sabio que conoce los secretos de las plantas. En las noches tranquilas, el fuego crepita, el cielo se llena de estrellas, y alguien murmura que cada luz allá arriba es el alma de un guerrero antiguo que vigila desde el otro mundo. Los días se repiten, pero nunca son iguales. Cada amanecer es una ceremonia. Y así transcurre el tiempo en el Brasil antiguo, sin relojes, sin muros, sin reyes. Solo la selva, el mar, los pueblos y la respiración de la tierra. El primer resplandor del día se asoma detrás de los árboles más altos. No hay relojes, pero todos saben que el sol está a punto de salir por el olor del aire. La bruma que cubre el suelo tiene un aroma a hojas frescas y agua quieta, y los insectos, aún perezosos, empiezan a cantar.
El bosque entero parece despertar con suavidad, como un animal que se estira después del sueño. A orillas de un gran río, entre palmeras y helechos, se levanta la aldea. Sus casas, hechas de madera ligera y techos de palma, forman un círculo amplio que abraza el fuego central. No hay muros, ni calles, ni puertas cerradas. Solo senderos marcados por los pasos del día a día. Cada casa es un refugio, pero también parte del cuerpo colectivo que es la tribu. Antes de que el sol asome completamente, las mujeres ya están despiertas. Sus movimientos son tranquilos, rítmicos. Algunas alimentan las brasas que quedaron de la noche anterior, soplando con cuidado hasta que la llama revive. Otras van hacia el río con grandes vasijas de barro, caminando descalzas sobre la tierra húmeda. El sonido de sus pasos se mezcla con el rumor constante del agua, con el canto de los pájaros que anuncian la mañana. Mientras llenan las vasijas, hablan entre ellas en voz baja, con un tono que parece una canción. Se cuentan sueños, risas, pequeñas historias. Una niña las acompaña, aprendiendo a equilibrar el peso del agua sobre la cabeza, imitando a su madre. Esa transmisión, sin escuela, sin escritura, es una danza que lleva siglos repitiéndose. Cada gesto, cada palabra, conserva una sabiduría invisible. En el centro de la aldea, los hombres se reúnen alrededor del fuego. El humo sube en espirales, flotando hacia el cielo claro. Uno de los ancianos prepara el tabaco ritual, mezclándolo con hojas secas y resinas aromáticas. Antes de encender su pipa, pronuncia palabras suaves en honor al nuevo día, agradeciendo al sol que vuelve a nacer y a los espíritus que protegen el bosque. No se trata de rezos en el sentido que más tarde conocería el mundo europeo, sino de conversaciones con lo invisible, de reconocimiento, de respeto. Pronto, los más jóvenes comienzan a preparar sus herramientas. Revisan las puntas de las flechas, atan nuevas fibras a los arcos y limpian las lanzas con paciencia. Otros afilan cuchillos de piedra, fabricados a partir de cuarzo o pedernal. Todo se hace despacio, sin prisa. El día es largo, y el bosque no se domina, se escucha, se observa, se espera. En una choza cercana, un anciano curandero despierta. Su cabello blanco brilla con los primeros rayos del sol. A su alrededor cuelgan racimos de plantas secas, raíces, semillas y pequeños frascos de barro con ungüentos de color verde oscuro. Mientras el pueblo comienza su rutina, él se sienta junto a la puerta, toma un cuenco con agua y mira su reflejo. Dice que así puede ver si los espíritus del día están tranquilos. Luego murmura algo en una lengua que pocos entienden completamente, un saludo, o quizás un consejo al aire. De pronto, un grupo de niños pasa corriendo, persiguiendo a un perro pequeño que ladra y salta alegremente. La risa rompe la quietud. La infancia en la aldea no conoce encierros ni horarios. Juegan con piedras, palos, trozos de cáscara, inventan barcos que flotan en los arroyos y lanzas diminutas para cazar insectos imaginarios. El mundo entero es su escuela. A media mañana, el olor a mandioca tostada se extiende por el aire. En una gran piedra lisa, una mujer tritura la raíz rayada con movimientos lentos y firmes. Luego la extiende sobre una plancha de barro caliente. El beijo se cocina en segundos, un pan fino, crujiente, que se dobla y guarda con cuidado. Al lado, otra mujer exprime el jugo venenoso de la mandioca brava, que será hervido hasta volverlo seguro. Nadie lo cuestiona, desde hace generaciones saben qué raíces alimentan y cuáles matan. Es un conocimiento aprendido con la experiencia y la observación, transmitido sin palabras, solo por ejemplo. Mientras tanto, los hombres parten hacia el bosque. Los que van a cazar se despiden con una seña breve, los pescadores caminan hacia el río, llevando canoas talladas a mano. Los ancianos se quedan atrás, cuidando el fuego y observando el movimiento del cielo. Cada grupo tiene su tarea. Nadie manda, pero todos obedecen al equilibrio que sostiene a la comunidad. El sol se eleva más alto, y la aldea se llena de luz. Los cuerpos brillan con el sudor del calor creciente. Los insectos vuelan entre flores grandes y coloridas.
Las sombras de los árboles se acortan y el rumor del bosque se vuelve más intenso. Entre los árboles cercanos, un loro repite sonidos humanos, risas, gritos, palabras sueltas. Los niños se detienen a escucharlo, como si el ave fuera un viejo bromista que conoce sus secretos. Así pasa la mañana en la aldea, entre trabajo y juego, entre silencio y canción. No hay prisa, no hay metas que alcanzar más allá de la vida misma. El tiempo no se mide, se siente. El día tiene un ritmo propio, como un corazón que late en armonía con la selva. Cuando el sol llega al centro del cielo, las mujeres llaman a los suyos para comer. El aroma del pescado asado se mezcla con el del humo, y la aldea entera vibra en esa calma tibia que anuncia la llegada del mediodía. El canto de los grillos disminuye, los pájaros descansan, y la naturaleza entera parece suspender la respiración. En ese instante, si uno escucha con atención, puede oír algo más allá de los sonidos del bosque. El murmullo invisible de una tierra viva, que respira junto a sus hijos humanos, en un equilibrio que ha durado miles de años. El sol ya está alto cuando los cazadores parten. No hay caminos marcados, solo senderos que el bosque permite recordar. Cada paso hunde los pies en la tierra blanda, húmeda y tibia. El aire huele a hojas recién rotas, a resina y a savia. Los hombres caminan en silencio, uno detrás del otro, con el cuerpo pintado de rojo y negro. El urucum cubre la piel con un brillo terroso que la protege del sol y de los insectos, y el genipapo deja marcas oscuras que dibujan símbolos, líneas, espirales, figuras de animales. No son simples adornos. Cada trazo tiene un propósito, fuerza, invisibilidad, conexión con los espíritus del bosque. El líder del grupo, un cazador experimentado de mirada serena, se detiene en el borde de la espesura. Antes de entrar, todos se agachan y tocan el suelo con la mano derecha. Luego, con los ojos cerrados, susurran unas palabras cortas, una especie de saludo al bosque. Saben que no son los dueños del lugar, son apenas invitados. Cada árbol, cada raíz, cada piedra tiene su guardián invisible. La selva no perdona a quien entra con soberbia. El aire dentro del bosque es distinto. La luz del sol apenas se filtra entre las copas altas que se entrelazan formando un techo verde y húmedo. El sonido del mundo exterior se disuelve, reemplazado por un concierto de murmullos, el zumbido de los insectos, el goteo de agua desde las hojas, el crujido de ramas ocultas. Es un universo entero respirando al unísono. Los cazadores avanzan con lentitud. De vez en cuando, uno se detiene y levanta la mano, indicando silencio absoluto. Los demás se quedan inmóviles, escuchando. A lo lejos se oye un movimiento sutil, el roce de una presa, quizás un pequeño roedor, un ave que salta entre ramas, o el eco lejano de un tapir que cruza un arroyo. El cazador principal se agacha, observa las huellas, huele la tierra, toca las hojas. En su mirada hay algo más que instinto, hay conocimiento ancestral. Sabe cuando un animal ha pasado hace minutos o hace horas, cuando está herido. O cuando viaja en grupo. El arco se prepara con cuidado. La cuerda tensa vibra sin sonido. El aire se vuelve denso, el tiempo parece detenerse. Una flecha se suelta con un suspiro casi imperceptible. A veces, acierta. Otras, no. Pero cada disparo es un acto ritual, no se mata por deporte ni por crueldad. Si un animal cae, el cazador se acerca despacio, toca su cabeza y le agradece con palabras suaves. La carne alimentará al pueblo, y los huesos, las pieles y los dientes tendrán uso y significado. Nada se desperdicia. El bosque da, y el hombre devuelve respeto. Cuando la caza no ofrece recompensa, el río siempre espera. A veces los cazadores se desvían hacia una corriente cercana, donde lanzan pequeñas redes trenzadas con fibra vegetal. El agua es clara, y los peces se mueven como fragmentos de luz. Algunos se atrapan, otros escapan entre risas. El fracaso no es derrota, es parte del ciclo natural. Mañana, el río puede ser generoso. Hoy, solo enseña paciencia. Mientras los hombres trabajan, el bosque los observa. En lo alto,
Los monos gritan, saltando de rama en rama, como si comentaran cada movimiento humano. Una bandada de guacamayos pasa volando, dejando tras de sí un estallido de colores y gritos agudos. El jaguar, silencioso y poderoso, los mira desde la sombra. No lo ven, pero saben que está ahí. El jaguar es el espíritu del bosque, el guardián que separa la vida de la muerte. Muchos creen que, en sueños, los cazadores pueden hablar con él. Dicen que quien sueña con el jaguar sin miedo se convierte en un gran guerrero. A medida que avanza el día, el calor se vuelve intenso. El aire es espeso, casi líquido. Los cuerpos sudan, el olor del bosque se hace más fuerte. A veces los cazadores se detienen junto a una cascada, beben agua fresca con las manos y descansan bajo la sombra. Allí conversan poco, pero se entienden con gestos. La naturaleza no necesita palabras, enseña con silencio. El más joven del grupo observa todo con atención. Cada sonido, cada movimiento, es una lección. Los mayores le enseñan a distinguir el canto del pájaro que avisa peligro del canto del que anuncia calma, a leer las señales del viento, a entender cuando una rama se rompe por el peso de un animal o por el paso del tiempo. Aprender a cazar no es solo aprender a matar. Es aprender a ver. Cuando el sol empieza a bajar, el grupo emprende el regreso. Llevan consigo lo que la selva les dio, carne, raíces, frutas silvestres, y el orgullo silencioso de haber honrado el equilibrio. El camino de vuelta es más ligero. El bosque parece diferente con la luz dorada del atardecer, los tonos verdes se tornan cobrizos, el aire se enfría, y los sonidos cambian. Los insectos del día se callan, los de la noche despiertan. Una sinfonía invisible se reordena con cada puesta de sol. Al llegar a la orilla del bosque, antes de cruzar el límite hacia la aldea, los cazadores hacen una pausa. Dejan una pequeña ofrenda, unas hojas, un poco de tabaco o una palabra al aire. Es su manera de despedirse del bosque y agradecerle su generosidad. Luego continúan, y pronto se oyen las risas de los niños y el humo del fuego que los espera. El ciclo se completa una vez más. En el centro de la aldea, las mujeres reciben la caza. El aroma del fuego se mezcla con el de la carne asándose lentamente. Los ancianos observan con satisfacción, la selva ha sido bondadosa. Y mientras la noche se aproxima, el canto de los insectos se eleva como una canción de bienvenida. Así termina el día del cazador, que no lucha contra la naturaleza, sino que vive dentro de ella. El bosque no es enemigo, es maestro, refugio y espejo. Y en su inmensidad, los hombres se reconocen pequeños, pero nunca solos. El amanecer en el río es distinto al de la aldea o el bosque. El aire es más fresco, y un velo de niebla flota sobre la superficie como un espíritu que despierta lentamente. El sol aún no se ve, pero su luz ya tiñe el agua de tonos dorados. A lo lejos, los primeros pájaros del día lanzan sus cantos cortos y el rumor de la corriente marca el ritmo del tiempo. Los hombres del río ya están listos. Sus cuerpos, aún húmedos del rocío, se mueven en silencio. Cargan las redes trenzadas con fibra de tucum, largas lanzas de pescar y cestos de mimbre que llenarán con la generosidad del agua. No visten más que un taparrabo sencillo, y algunos llevan el cuerpo pintado con líneas que simbolizan los cauces de los ríos, como si sus pieles también fluyeran. Las canoas, talladas a mano en troncos huecos de árboles grandes, reposan junto a la orilla. Cada una tiene marcas que cuentan historias, un jaguar grabado en la proa, un sol en el costado, una espiral que representa la corriente. Antes de subir, el más viejo del grupo toca el agua con la punta de los dedos y pronuncia una breve plegaria. No pide abundancia, pide equilibrio. Porque el río, como el bosque, es un ser vivo. A veces da, a veces se guarda. Pero siempre observa. Con suaves empujes, las canoas se deslizan sobre la superficie. El sonido es leve, casi inexistente, solo el roce del agua contra la madera. El río es ancho, inmenso, y se extiende como un espejo líquido entre paredes de vegetación densa. A los lados, árboles gigantes inclinan sus ramas sobre el agua, dejando caer hojas que flotan brevemente antes de hundirse.
El reflejo del cielo parece moverse junto a las embarcaciones, como si también navegara. Los hombres avanzan despacio. Algunos lanzan anzuelos de hueso tallado, otros arrojan las redes con un movimiento fluido que parece una danza. La red se abre en el aire como una flor, y cae con suavidad, envolviendo el agua. Luego, el silencio. Solo el sonido lejano de un pez que salta, el grito de un ave pescadora y el golpeteo ocasional del remo. Cuando una red se tensa, los hombres sonríen. El agua chispea con vida. Peces de escamas plateadas, rojas, azules, se retuercen bajo el sol. No hay euforia ni gritos, solo satisfacción tranquila, respeto. Cada captura es una bendición, no una conquista. En la orilla, los niños observan el trabajo de los mayores. Algunos aprenden a lanzar pequeñas redes hechas por sus madres, mientras otros juegan a nadar entre los juncos. El río es su patio de juegos, su escuela, su espejo. Allí aprenden a moverse sin miedo, a leer las corrientes, a distinguir el canto del martín pescador del de la garza, a entender cuando el agua anuncia tormenta o sequía. A media mañana, el sol cae directamente sobre el agua y el calor se vuelve intenso. Los hombres se acercan a una zona donde la corriente es lenta y el fondo está cubierto de arena fina. Allí se sumergen hasta la cintura, observando el movimiento de los peces que nadan entre sus piernas. Algunos los atrapan con las manos, con una rapidez que parece magia. Otros usan lanzas finas, con la precisión de quien conoce cada curva del río. Cada gesto es el resultado de generaciones de práctica y observación. En los bancos de arena cercanos, las mujeres limpian los peces con cuchillos de piedra. Las escamas saltan como pequeñas chispas al sol. Luego los abren, los salan con ceniza y los dejan secar sobre hojas grandes. Parte del pescado se cocinará en el fuego del mediodía, otra parte se conservará para los días de lluvia, cuando el río crezca y la corriente se vuelva peligrosa. El río, además de alimento, es camino. Por él viajan las historias, las visitas, los intercambios entre aldeas. Las canoas no solo transportan pesca, sino también palabras y recuerdos. De noche, cuando las aguas se calman, los viajeros cuentan que el río habla. Dicen que si uno se queda en silencio absoluto, puede oír las voces antiguas de los primeros hombres que navegaron esas aguas, o los cantos de los espíritus. Del agua, las maes de agua, que protegen y castigan con la misma dulzura. El día avanza y la luz cambia de color. El brillo dorado se vuelve blanco, luego anaranjado, luego rojo. Los hombres regresan con sus canoas cargadas. El agua que gotea de las redes deja un rastro brillante sobre la tierra. El sonido del remo al entrar y salir del agua tiene un ritmo hipnótico, como un latido. El aire huele a humo, porque en la aldea ya se preparan los fuegos para cocinar. Cuando llegan, son recibidos con sonrisas. Los niños corren a ver las canoas, admirando el tamaño de los peces, las formas, los colores. Las mujeres los toman con destreza y comienzan a trabajar en silencio. Pronto, el aroma del pescado asado llena el aire, mezclado con el del maíz y la mandioca. El río queda atrás, en calma, reflejando las nubes que se disuelven lentamente. Pero su presencia sigue en el corazón de todos. El agua no solo da vida, enseña a fluir, a adaptarse, a encontrar equilibrio incluso en el movimiento constante. Por eso, cuando cae la noche y las estrellas empiezan a brillar, algunos hombres vuelven a la orilla. Se sientan en silencio, mirando el reflejo del cielo sobre el río oscuro. No buscan pescar esta vez, solo escuchar. El murmullo del agua parece contar historias que no tienen principio ni fin, como si el tiempo mismo fuera una corriente interminable. Así viven los pueblos del agua, los guardianes del flujo. En su lengua, el río no es un objeto, sino un ser. Y en su corazón, todos saben que sin él, la tierra callaría. En el centro de la aldea, la vida late al compás del trabajo silencioso de las mujeres. Mientras los hombres parten hacia el bosque o el río, ellas tejen el hilo invisible que mantiene unido al pueblo, el alimento, el cuidado, la enseñanza, la continuidad de la vida. El sol ya ha subido alto, y el aire es cálido.
Bajo la sombra de los techos de palma, las mujeres se sientan sobre esteras trenzadas. Delante de ellas, cestas llenas de raíces, semillas y frutas recolectadas al amanecer. El aroma de la mandioca rallada se mezcla con el del humo del fuego central. Algunas mujeres trituran las raíces con movimientos lentos y firmes, otras separan las fibras para preparar la harina. El ritmo del trabajo crea un sonido suave, casi musical, crack crack, susurro del fuego, crack crack, risa breve. El fuego nunca se apaga. Es el corazón de la aldea. Alrededor de él se cocina, se conversa, se comparte. Cuando alguien enciende el fuego por primera vez en una nueva choza, los ancianos dicen que está dando vida a un nuevo hogar. Las brasas se heredan, se prestan, se cuidan como si fueran parte de la familia. Junto al fuego, una anciana enseña a las niñas más pequeñas a preparar el beiju, el pan fino de mandioca. Les muestra cómo extender la masa sobre la piedra caliente, cómo girarla justo antes de que se queme, cómo escuchar el pequeño crujido que anuncia que está lista. No hay palabras duras, ni impaciencia. Cada error es recibido con una sonrisa, una anécdota, una historia antigua que enseña sin imponer. Así aprenden las niñas, observando, repitiendo, escuchando el murmullo de la experiencia. Más allá, otras mujeres tejen. Sus manos se mueven sin pausa, trenzando fibras vegetales que se convertirán en cestos, redes, hamacas o adornos de fiesta. Cada trenza sigue un patrón transmitido de madre a hija, un lenguaje sin letras que guarda símbolos de clan, de territorio, de historia. El tejido no es solo práctica, es memoria visible. Mientras las manos trabajan, las voces acompañan. Cantos suaves, improvisados, que hablan de los ríos, del sol, del amor, del regreso de los hombres cazadores. La música no busca espectáculo, acompaña el alma del trabajo. A cierta distancia, cerca de un arroyo pequeño, un grupo de mujeres lava ropa y cuerpos. El agua brilla bajo la luz, y el sonido de la corriente es un canto constante. Se escuchan risas, chapoteos, conversaciones entrelazadas con el zumbido de insectos. El lugar del agua es también un lugar de confesiones. Allí se cuentan los sueños, se comparten secretos, se alivian pesares. El río no repite lo que oye, guarda todo en su corriente. Los niños pequeños duermen en hamacas colgadas dentro de las chozas. Sus madres los balancean suavemente con el pie mientras trabajan. De vez en cuando, una pausa, un canto de cuna, un roce en la frente, un suspiro. Los bebés crecen oyendo el sonido del fuego y del viento, el murmullo de la selva y la voz constante de sus madres. Esos sonidos serán su primera lengua. En el borde de la aldea, una mujer mayor mezcla tintes naturales. En un cuenco de barro, aplasta frutos de urucum, genipapo y acaí, creando pigmentos que usará más tarde para pintar los cuerpos durante las ceremonias. Los colores tienen significados, el rojo para la fuerza, el negro para la protección, el amarillo para la alegría, el blanco para la paz. Pintarse no es un acto estético, es una manera de conectar el cuerpo con el espíritu, de recordar quién se es y de dónde se viene. Al mediodía, el calor se vuelve pesado. El aire vibra con el sonido de los insectos y las sombras parecen moverse más lentas. Las mujeres detienen su trabajo y se reúnen bajo un árbol grande, donde el viento todavía sopla. Comparten comida, beiju, pescado, frutas frescas. Comer es un acto colectivo. Nadie come solo, porque el alimento pertenece a todos. El silencio del mediodía es amable, lleno de gestos pequeños, una risa, una mirada, una historia contada a media voz. Luego del descanso, las tareas cambian. Algunas mujeres van al huerto comunitario, donde crecen plantas medicinales, mandioca, maíz y batatas. El olor a tierra húmeda se mezcla con el canto de las cigarras. Cada planta tiene un nombre y una historia. El curandero conoce sus espíritus, pero las mujeres conocen su crecimiento. Saben cuando la raíz está lista, cuando la luna afecta la siembra, cuando el canto de un pájaro anuncia lluvia. Otras mujeres enseñan a las niñas los cantos antiguos. Se sientan en círculo, marcando el ritmo con palmas o con piedras pequeñas.
Las voces se mezclan con el viento, creando una melodía hipnótica. No hay partitura, no hay notas escritas. Solo memoria. Cada canción guarda la historia de un antepasado, de una travesía, de una lección. Cantar es recordar. Y recordar es mantener viva la tribu. Cuando el sol empieza a bajar, las sombras se alargan y el aire se llena de un olor dulce, la cena que se prepara. Las mujeres vuelven a encender los fuegos, colocan los alimentos en hojas grandes, soplan las brasas. El humo se eleva lentamente, tiñendo de dorado la tarde. Los hombres regresan de la caza o de la pesca, los niños corren a su encuentro, y la aldea entera se convierte en una sola respiración. La noche llega despacio, acompañada por el canto de los grillos y el resplandor del fuego. Las mujeres descansan por fin. Algunas siguen tejiendo bajo la luz del fuego, otras miran las estrellas. Cuentan historias de los primeros tiempos, de cómo el fuego fue robado a los dioses, de cómo el primer niño aprendió a caminar siguiendo el canto de un pájaro. Las risas son suaves, las voces lentas. El día se apaga, pero el calor del hogar permanece. Así, en el ritmo constante del trabajo y del amor, las mujeres sostienen el alma de la aldea. Son las guardianas del fuego, de la comida, de la memoria y de los nacimientos. Sin ellas, la aldea no tendría forma, sería apenas un conjunto de chozas vacías. Con ellas, en cambio, la vida florece como una canción interminable. La noche cae como un manto pesado, y el bosque guarda silencio. En la aldea, el aire huele a madera quemada y a resina. Las estrellas titilan sobre un cielo negro profundo, sin luz alguna que las opaque. Es el momento en que el mundo visible se abre y deja pasar a los otros mundos. Durante el día, la vida es humana, durante la noche, la vida se mezcla con lo divino. Los ancianos dicen que cuando el sol duerme, los espíritus caminan sobre la tierra. Algunos vienen a escuchar los cantos de los hombres, otros, a recordarles las leyes del equilibrio. Por eso, nadie se acuesta temprano en las noches de ceremonia. En el centro de la aldea, un fuego grande arde alto. Las llamas iluminan los rostros pintados de rojo y negro, los collares de semillas, las plumas que brillan con reflejos azules y verdes. Los hombres se han adornado con coronas de guacamayo, las mujeres llevan brazaletes de fibra trenzada y cuerpos cubiertos con dibujos que representan ríos, animales y estrellas. El fuego no solo da luz, también abre el camino hacia los espíritus. Un tambor comienza a sonar. El golpe es lento al principio, profundo, como un corazón que despierta. Tum, tum, tum. Después, se suman otros tambores, flautas de hueso, sonajas hechas con dientes de pescado y semillas secas. La música no tiene inicio ni fin, fluye, crece, se repite, se transforma. Es el idioma de los dioses. El chamán, el pajé, se levanta. Su cuerpo está cubierto con polvo de ceniza y pigmentos, y su rostro pintado con una línea que atraviesa la frente y la nariz. En sus manos lleva un cuenco con humo que sale de hierbas sagradas. Camina alrededor del fuego, y el humo lo sigue como una sombra viva. Cada paso, cada movimiento, está lleno de significado. No baila para los hombres, sino para los espíritus que miran desde lo invisible. Las mujeres responden al ritmo con cantos antiguos. Sus voces se elevan, suaves y poderosas a la vez, repitiendo frases que invocan a los guardianes del bosque, al espíritu del jaguar, al trueno y a la lluvia. Los hombres golpean los tambores con más fuerza, y el fuego parece crecer con el sonido. La noche vibra. El aire se llena de energía, de algo que no se ve pero se siente, una presencia, un pulso, una comunión. El pajé toma una bebida espesa, amarga, hecha con raíces y hojas que solo él conoce. Cierra los ojos, respira hondo, y el mundo cambia de forma. Su mente se abre, y ve más allá del fuego. Ve a los ancestros que caminan entre las sombras, a los espíritus del agua que emergen del río, a los animales que observan desde la oscuridad. Habla con ellos en silencio. Les pide consejo, les agradece, les promete respeto. Los demás, alrededor, siguen cantando. No lo interrumpen,
saben que en ese momento el chamán ya no pertenece solo al mundo humano. Los niños observan con asombro, aprendiendo sin entender del todo. Ven los cuerpos moverse, los colores brillar, los sonidos vibrar en el aire. Más adelante, cuando crezcan, recordarán estos momentos no como una historia, sino como una verdad profunda, que el mundo está vivo, y todo en él tiene alma. Las ceremonias cambian según la estación y el motivo. Hay rituales de agradecimiento, de curación, de iniciación, de lluvia, de cosecha. En algunos, se danza toda la noche, en otros, se guarda silencio hasta el amanecer. Pero en todos, el centro es el mismo, el equilibrio. El pueblo no busca dominar la naturaleza ni aplacar a los dioses. Busca mantenerse en armonía, no romper el hilo invisible que une todo lo que existe. En ciertas noches, el pajé cuenta historias sobre los espíritus del bosque. El del jaguar, que guarda la frontera entre la vida y la muerte. El del colibrí, que lleva mensajes de amor entre los hombres. El de la anaconda, madre del río, que duerme en el fondo de las aguas y despierta cuando el equilibrio se rompe. Los niños escuchan, las mujeres tejen, los hombres miran el fuego. Nadie interrumpe. Porque en esas historias no hay fantasía, hay enseñanza. A veces, durante las danzas, alguien cae al suelo, movido por una fuerza interior. No se teme, se sabe que los espíritus hablan a través de él. El pajé se acerca, le toca el pecho, murmura palabras, y la persona se levanta como si despertara de un sueño. Dice que ha visto el alma de un ancestro, o el rostro de un animal que lo guiará. Y todos escuchan con respeto. El misterio no se explica, se acepta. Cuando el fuego se va apagando y los tambores cesan, un silencio sagrado cubre la aldea. El humo se eleva lentamente, mezclándose con la neblina que empieza a bajar del bosque. Algunos se quedan dormidos cerca del fuego, otros miran el cielo, buscando señales entre las estrellas. El pajé, aún sentado, cierra los ojos y respira. Dice que las llamas han llevado los mensajes al otro lado, y que los espíritus están en paz. Con la primera luz del alba, la ceremonia termina. Los cuerpos cansados se lavan en el río, las cenizas del fuego se esparcen sobre la tierra como ofrenda. El sol se levanta, dorando los rostros pintados, y el mundo vuelve lentamente a su ritmo normal. Pero algo ha cambiado, el alma de la aldea ha sido renovada. El equilibrio continúa, y con él, la vida. Los ancianos dicen que mientras los hombres recuerden danzar, cantar y agradecer, los dioses seguirán escuchando. Y así, cada noche de ceremonia es una conversación entre mundos. El visible y el invisible. El humano y el divino. El instante y lo eterno. Después de la ceremonia, la aldea se sumerge en una calma espesa. El fuego, que fue danza y canto, ahora es apenas brasas rojas. El humo se eleva en hilos delgados, flotando hacia un cielo cubierto de estrellas. El aire huele a ceniza, a resina, a selva húmeda. Uno a uno, los habitantes se retiran a sus chozas. Las hamacas se balancean suavemente, colgadas entre los postes de madera. Se escuchan susurros, pasos ligeros sobre la tierra, el crujido del bambú. Los niños se duermen rápido, los ancianos se quedan mirando el fuego hasta que los ojos se les cierran solos. Solo los perros de la aldea, atentos, levantan el hocico cuando el viento trae un sonido del bosque lejano. El pajé, sentado todavía junto a las brasas, no duerme. Para él, la noche no es descanso, es territorio sagrado. Cierra los ojos y deja que su respiración se haga lenta, profunda. No busca el sueño, busca la visión. Dice que cuando el cuerpo descansa, el alma camina. Y que en esos caminos, los hombres pueden hablar con los antepasados, escuchar a los animales, o visitar lugares donde el tiempo no existe. Los sueños, para el pueblo antiguo, no eran fantasías ni sombras del pensamiento. Eran mensajes. Puertas que se abrían a otros mundos. Cada sueño tenía un significado, una enseñanza. Por eso, al amanecer, cuando todos despiertan, se reúnen en círculo y comparten lo que vieron en la noche. Un sueño nunca pertenece a una sola persona,
pertenece a la aldea entera, porque en él puede esconderse un aviso para todos. En una choza cercana, una mujer sueña con un río que cambia de dirección. En otra, un cazador ve un jaguar que lo observa sin atacarlo. Una niña, dormida junto a su madre, sueña con un árbol que canta. Cada uno de esos sueños tiene un eco, un hilo que conecta con el resto. Cuando el paje los escuche al amanecer, sabrá leer lo que los espíritus han querido decir. Mientras tanto, la selva respira. Los árboles crujen, las ranas cantan, los insectos llenan el aire con un zumbido rítmico. A veces, un grito de ave rompe el silencio, o un rugido lejano hace temblar la oscuridad. Pero la aldea no teme, esos sonidos son la voz de la vida. El bosque no es enemigo, es el gran cuerpo del que todos forman parte. En medio de la noche, una brisa leve recorre las chozas. El fuego revive un poco, y una chispa salta, iluminando por un instante los rostros dormidos. Hay una paz profunda en ese instante, el mundo humano y el natural laten juntos, sincronizados. Los sueños flotan en el aire como hojas sobre el agua. Algunos creen que los sueños pueden alterar la realidad. Si una persona sueña repetidas veces con un animal, dicen que su espíritu está unido al de ese ser. Si sueña con el mar o con una montaña, es porque su alma busca algo que todavía no ha vivido. Y si alguien sueña con los muertos, se considera una bendición, los ancestros han venido a ofrecer consejo. El miedo no existe en esos encuentros. La muerte, en el pensamiento antiguo, no es un final, sino una transformación. El alma cambia de forma, como el agua que se convierte en vapor y vuelve luego en lluvia. El paje entra en un trance ligero. Ve en su mente el río ancho, el reflejo de las estrellas sobre su superficie. Camina sobre ese espejo líquido, y del otro lado lo esperan los antiguos. Ellos le hablan sin palabras, le muestran imágenes, una sequía que vendrá, una casa abundante, una enfermedad que se puede curar con la raíz de cierta planta. Cuando despierte, lo recordará todo, aunque no lo entienda de inmediato. Lo guardará hasta que llegue el momento de usar ese conocimiento. El amanecer se aproxima sin prisa. El cielo, todavía oscuro, comienza a mostrar un resplandor gris. Los insectos callan, y los pájaros despiertan con sus primeros cantos. El fuego ya es apenas ceniza tibia. Uno a uno, los habitantes de la aldea abren los ojos. Algunos se estiran, otros se sientan en silencio, respirando el aire fresco. El paje se levanta, toma un puñado de ceniza y se lo pasa por la frente. Es su manera de saludar al nuevo día y de sellar la unión entre el sueño y la vigilia. Poco después, todos se reúnen cerca del fuego apagado. No hay apuro, el sol aún no ha salido del todo, y el aire huele a humedad y flores. Comienzan a hablar de sus sueños, uno por uno. Cada historia es escuchada con respeto, sin interrupciones. El paje asiente, pregunta, interpreta. A veces sonríe, a veces se queda pensativo. De cada sueño extrae un hilo de sabiduría. Dice que el jaguar protector ha aparecido de nuevo, que el río del sueño de la mujer anuncia cambios, y que el árbol que canta habla de la infancia del mundo. Al terminar, todos miran el horizonte. El sol se levanta, dorando la selva con su luz. Las sombras se disuelven, y con ellas los espíritus que habitaron la noche regresan a su mundo. El día comienza, y la aldea vuelve a su rutina, el fuego, la pesca, el tejido, el canto. Pero algo queda, una sensación de armonía, una certeza de que el sueño no se ha ido del todo. Porque para ellos, la realidad y el sueño son dos orillas del mismo río. Y vivir es aprender a cruzar de una a otra sin miedo. Antes de los hombres, estaba la selva. Antes del fuego, antes de las palabras, antes de las aldeas, existía ya ese inmenso cuerpo verde que lo abarcaba todo. Los pueblos antiguos del Brasil no la llamaban naturaleza, porque no veían en ella algo externo. Para ellos, la selva era madre, refugio, maestra y espíritu. Era el principio y el fin. El bosque se extendía sin límites visibles. Ríos anchos como mares lo atravesaban, y su respiración se confundía con la niebla del amanecer.
Cada árbol era un hogar, cada piedra un guardián, cada animal una presencia sagrada. Nada estaba solo. Todo pertenecía a una red invisible de vida que se sostenía a sí misma con equilibrio y respeto. Los antiguos sabían que la selva hablaba. No con palabras, sino con signos, el vuelo bajo de los pájaros antes de la lluvia, el silencio repentino de los insectos cuando un espíritu pasaba, el aroma fuerte de ciertas flores que solo se abrían de noche. Escuchar la selva era un arte. Los ancianos lo enseñaban desde pequeños. Escucha no solo con los oídos, decían, sino con la piel, con el corazón. Cada amanecer, los cazadores entraban en el bosque pidiendo permiso. Nunca lo hacían en silencio, murmuraban oraciones, dejaban pequeñas ofrendas de hojas, tabaco o miel. Sabían que ningún paso debía darse sin respeto, porque la selva observa. Si alguien tomaba más de lo necesario, enfermaba. Si mataba sin razón, los animales se alejaban de su espíritu. Así aprendieron que la abundancia no viene de la fuerza, sino del equilibrio. Las mujeres, al recolectar frutas o raíces, cantaban canciones suaves para agradecer. Sus voces se mezclaban con los sonidos del bosque, y los pájaros respondían con trinos lejanos. No era superstición, era gratitud convertida en música. Ellas decían que cada planta tiene un alma, y que al cortarla hay que hacerlo con cuidado, pidiendo perdón y prometiendo sembrar otra en su lugar. En el corazón de la selva, había lugares donde nadie cazaba ni talaba. Eran sitios sagrados, donde los espíritus del bosque habitaban. Podían ser un árbol inmenso, un manantial de aguas frías, una piedra que brillaba bajo la luna. Allí se iba solo en ocasiones especiales, para curar a un enfermo, para pedir lluvia o para buscar una visión. El silencio en esos sitios era tan profundo que el alma misma parecía detenerse. Los niños aprendían pronto los nombres de los árboles. Sabían cuál daba sombra, cuál servía para curar, cuál tenía espinas que debían respetar. Aprendían también a leer las huellas sobre la tierra, el paso del tapir, el salto del mono, el rastro sinuoso de la serpiente. La selva era su libro. Un libro vivo, escrito con sonidos, olores y texturas. El pajé, el sabio del pueblo, decía que la selva tiene un alma inmensa que habita en todos los seres. Algunos la llaman YVY Maraey, la tierra sin mal. Otros la nombran con palabras que se pierden en el tiempo, pero todas significan lo mismo, el lugar donde el mundo y el espíritu se encuentran. Para el pajé, curar una enfermedad era restablecer la armonía con ese espíritu. Si alguien caía enfermo, no se trataba solo del cuerpo, algo en su relación con la selva se había roto, y debía ser reparado con cantos, humo y silencio. Durante la estación de lluvias, cuando los ríos crecían y los caminos se volvían de barro, la aldea parecía fundirse con el bosque. Los techos de palma goteaban lentamente, y el aire estaba lleno de perfume de hojas mojadas. Era tiempo de recogimiento. Los tambores callaban, los fuegos eran más pequeños, y la gente pasaba las noches escuchando el rugido del agua. Decían que en esas noches la selva soñaba, y que sus sueños se volvían raíces nuevas. En la estación seca, el bosque cambiaba de voz. El canto de las cigarras llenaba el aire, los ríos bajaban, y el sol caía más directo sobre las copas de los árboles. Entonces la gente salía a pescar, a recolectar frutos, a visitar a otras aldeas. Pero siempre volvían antes de que el sol se escondiera, sabían que la selva no debía ser desafiada de noche. El respeto era la frontera que mantenía el orden del mundo. Los ancianos decían que cuando un hombre moría, su cuerpo se volvía tierra y su aliento se transformaba en viento. Su espíritu, libre, regresaba a la selva para cuidar de los vivos. Por eso, en los días de calma, cuando una hoja caía justo sobre el hombro de alguien, o una brisa le rozaba el rostro sin razón, decían: es el saludo de un ancestro. La selva guardaba todos los recuerdos. En sus raíces dormían las historias del comienzo, y en sus ríos viajaban los ecos de las voces antiguas. Nada se perdía, nada se destruía por completo. Todo se transformaba, como el agua que cae, corre y vuelve al cielo.
Y así, generación tras generación, los pueblos del Brasil antiguo vivieron en ese diálogo constante con la tierra. Sin templos de piedra, sin libros, sin ciudades. Pero con un conocimiento tan profundo que aún hoy, si uno camina en silencio por el bosque, puede sentirlo. Un murmullo leve, una presencia que observa, una calma inmensa que invita al respeto. El bosque sigue allí, respirando. Sus hijos ya no son los mismos, pero su voz aún se escucha en el viento, en el canto de las aves, en el rumor de los ríos que nunca dejan de fluir. Y en cada chispa de fuego encendida bajo la noche, pervive el eco de aquella gente que, mucho antes de la historia escrita, supo vivir en armonía con todo lo que existe. Porque la selva, más que un lugar, es una memoria viva. Y mientras alguien la recuerde, los antiguos no habrán desaparecido. Y así termina nuestro viaje por el antiguo Brasil, un mundo de selvas vivas, cantos, sueños y fuego. Que la calma y la sabiduría de aquellos pueblos te acompañen, recordándote que la tierra aún habla para quien sabe escuchar. Gracias por compartir este momento, hasta la próxima historia.